Hola traders, llegó por fin la ruptura del nivel clave del SP500 que sigue al del Nasdaq, que ya lleva unas semanas en tendencia alcista y llega incluso a arrastrar a un Russell que está en una fase correctiva mucho más baja, y todo ello tras los datos de empleo de Estados Unidos y el acuerdo al techo de deuda en Estados Unidos, que despeja un escenario de riesgo que poca gente descontaba, poca gente creía que podía no haber un acuerdo, pero que no dejaba de estar ahí, ¿no? Y eso traslada optimismo adicional al mercado, que estamos viendo cómo está realizando esos movimientos alcistas. Como siempre, vamos a analizarlo aquí con todo detalle. Estoy grabando esto el lunes 5 de junio hacia las 11 de la mañana, hora de Madrid aproximadamente. Vamos a ver el calendario de noticias de esta semana, qué ocurrió la semana pasada, y como siempre analizaremos los gráficos haciendo sobre todo uso del análisis técnico. Pero antes de continuar, por favor, si os gusta el vídeo, darle a me gusta y suscribiros al canal y activad la campanita para que os avisen cuando suba el próximo vídeo. Todas las semanas, todos los lunes, aquí en el canal de IG. Vamos con el calendario de noticias de la semana pasada para hacer un repaso de aquello que fue más importante. Quisiera destacar, comencemos con el martes. El martes salieron los datos del IPC de España, donde pudimos apreciar una disminución importante en el ritmo de IPC respecto a meses anteriores, pero que en realidad, si tomamos los 3 últimos meses, se queda bastante estabilizado en torno al 3%, con una inflación subyacente pues que sigue siendo el gran reto, ¿no? que cuesta mucho más bajar. La mayoría de analistas están de acuerdo en que el problema de la inflación, tanto en España como en Europa como en Estados Unidos, va a durar. Va a haber periodos de algo más de inflación, algo menos, pero que va a costar bastante esfuerzo llegar a esos niveles de inflación que teníamos en años anteriores, y que tendremos que acostumbrarnos a ver varios años de nivel de inflación relativamente altos. También tuvimos el M3, la salida del dato de M3 en Europa. Ya hice un análisis del M3 la semana pasada y lo que significa. Os remito a ese vídeo para que lo veáis, pero como veis sigue desplomándose el M3, anticipando menos condiciones para la entrega de créditos, menos liquidez en el sistema y políticas monetarias más restrictivas del Banco Central Europeo. Los préstamos privados también estaba previsto que continuaran su descenso. Aquí veis esa restricción en las condiciones del crédito. Y vámonos con el miércoles, donde tuvimos el IPC en Alemania y en Francia, que continúa la mejora, y si nos vamos al jueves podemos ver el efecto de ese IPC en Europa, donde continúa la mejora. Le cuesta más a la subyacente, porque es un problema que estamos viendo en la mayoría de países. La subyacente le cuesta descender, en cambio la general, vía energía y vía alimentos, pues empieza a controlarse algo más. Y tuvimos también el PMI final del sector manufacturero, que no hubo sorpresas, y estamos viendo cómo el pesimismo en el sector manufacturero en Europa pues ha aumentado bastante, ¿no? Especialmente en Alemania. El jueves tuvimos salida de datos de empleo también en Estados Unidos, como todas las semanas. Se ha estabilizado las solicitudes de desempleo en torno a esos 230 a 250.000 personas a la semana. Y el viernes salieron datos de empleo en España y datos de empleo en Estados Unidos, que empeoró respecto a las previsiones. Veníamos del 3,4 y parece que hay un repunte del desempleo al 3,7%. Esto curiosamente genera optimismo, o provoca cierto optimismo en el mercado financiero, porque traslada la idea de que un empeoramiento del empleo reduce la presión inflacionista de los costes laborales y por lo tanto puede animar a la Fed a mantener los tipos de interés y no seguir aumentándolos, incluso en algún momento a lo largo del año comenzar a descenderlos, ¿no? Comenzar a bajarlos. Esa cantinela de si suben, bajan, se mantienen, pues va a continuar, porque bueno, tras una subida tan brusca, todos los ojos están puestos en la evolución de los tipos de interés y en ver cuándo finalizan. También porque en el momento en el que finalice la subida y comience la bajada de tipos de interés,
Los bonos, la deuda pública, otorgará oportunidades de entrada muy interesantes, de las cuales las principales carteras van a estar pendientes y serán las condiciones de entrada más favorables de las últimas décadas, después de años y años y años de bajos tipos de interés y sin expectativas de bajadas de tipos de interés, ¿no? Vámonos con lo que ocurre o creemos que puede ocurrir esta semana, las noticias más importantes que va a haber esta semana. Hoy ha salido a las 10 el PMI final de servicios en Europa, sin sorpresas respecto al adelantado de hace 15 días. Y bueno, el sector servicios evoluciona más favorablemente que el sector industrial, está aguantando mucho mejor esta situación. No en vano, pues no ha habido esos problemas, o no. Fundamentalmente el pesimismo en el sector industrial viene por un descenso en cierto modo del número de pedidos, pero sobre todo por las grandes dificultades en logísticas que han tenido durante este último periodo, ¿no? Más cosas que tenemos. Vámonos al martes. Mañana, a lo largo de la madrugada, hacia las 6:30 o a las 6:30 concretamente, se espera la salida de tipos en Australia. Lo quiero resaltar porque va a ser probablemente el primer banco central en establecer la pauta, así la pauta de pausa, ¿vale? Así por lo menos lo descuenta el mercado, que espera que se detenga ya la subida de tipos en Australia al 3,85 y veremos que en Canadá para el miércoles, voy a adelantar un momentito a Canadá, también se mantenga en el 4,50, ¿no? Ya lleva varias reuniones manteniéndolo en el 4,50, ¿no? Ahora en junio tendremos salidas de tipos también de Europa y de Estados Unidos. Veremos si se establecen pausas o nuevas subidas de tipos. Ventas minoristas se esperan el miércoles a las 11, muy pendientes en Europa, muy pendientes de esas ventas minoristas. Tuvimos una caída en las ventas minoristas en el periodo anterior y se espera que recuperen algo en este periodo. Cualquier desvío respecto a este dato, aunque aquí nos lo está colocando en amarillo como dato que puede generar poca inflación, yo lo trataría con prudencia, con precaución, porque podría haber más volatilidad de la esperada, ¿no? Vámonos con el jueves. Salida del PIB en Japón de madrugada hacia las 2 de la mañana, hora central europea. Muy pendientes de ese crecimiento y sobre todo veremos también estamos viendo un Nikkei con una tendencia alcista sumamente potente, sumamente llamativa. También sale el PIB revisado en Europa a las 11, dato muy interesante porque veremos, voy a acercar un poquito en esta escala que está deformada por el periodo del COVID, vemos cómo está viendo básicamente en los datos trimestrales, que es lo que se publica, un descenso en el crecimiento en Europa, ¿no? Y se espera incluso que este trimestre, se nos arroje un dato plano de que no haya crecimiento en Europa. Solicitudes de desempleo en Estados Unidos, como todos los jueves, pendientes para ver si continúa la tendencia alcista, aumento del desempleo. Y luego tendremos el viernes dos datos interesantes de China, el IPC por un lado y el PPI, ese deflactor de la inflación relacionada con la venta mayorista, donde podemos ver una inflación muy baja, muy controlada, pero porque venían de niveles de inflación mucho más altos, sobre todo en la época del COVID. Y aquí podemos ver cómo los precios mayoristas llegaron en algún momento incluso al 12,5%, ¿no? Y en estos momentos deflactando, ¿no? Incluso creando tensiones bajistas y de posible deflación en China, ¿no? De caída en general de los precios. También vemos el M2 en China, ese agregado monetario medido en este caso en términos de M2, como al contrario que en el resto de economías occidentales, donde podemos ver que los agregados monetarios están bajando, aquí todavía está subiendo, ¿vale? Es decir, la política monetaria es completamente diferente en China respecto al resto de economías occidentales. Hay un cierto desacople en el ciclo. Vámonos con
el índice americano, que como digo el viernes realizó este movimiento alcista, vengo avisando desde hace tiempo que se podían producir falsas roturas del 4200. De hecho ha habido varios ataques fallidos, hubo este primer ataque fallido, este segundo ataque fallido, este tercer ataque fallido, pero en este caso estamos viendo ya un día, el jueves cerró por encima del 4200 y sobre todo tras el viernes que rompió este máximo y llegó a alcanzar el 4280 aproximadamente. En mi opinión, ahora mismo lo más probable es que se produzca un escenario alcista, el inicio de una tendencia alcista en el SP500, ¿no? Vimos todo este movimiento correctivo, todo este movimiento fallido de rotura del 4200 y como tras todo este periodo de dudas, de idas y venidas, pero manteniéndose siempre cerca del 4200, finalmente lo ha roto, siguiendo a su primo hermano, el Nasdaq, que hace tiempo que ya rompió esos rangos y lleva un impulso alcista muy potente, bastante parabólico, ¿no? Incluso ha llegado a arrastrar el SP500 en ese optimismo al Russell, que estaba en este periodo de acumulación en niveles bajos bastante importante, en un entorno lateral, acumulando, tomando posiciones. Pero esta rotura la deberíamos tratar con más precaución que la del SP500, a ver si se produce algún tipo de retroceso o incluso un retorno a la zona del rango. Mucho cuidado porque todavía podría ser una rotura falsa de este nivel. En cualquier caso, bueno, si continúa la llegada del optimismo a la bolsa americana, pues finalmente veríamos un Russell que también sí a los dos otros índices importantes de Estados Unidos y continúa con la tendencia alcista. Vamos con Alemania, un DAX que podemos dar por finalizada esta corrección tras este máximo y está retornando a la senda alcista en la cual, que no ha perdido en ningún momento porque esta tendencia alcista sigue vigente, ya se ha ido vigente desde octubre del 2022 con correcciones de cierto calado. Esta todavía es una corrección de poco calado y en mi opinión esa tendencia alcista le va a llevar a atacar en cualquier momento de nuevo este máximo anterior. El FTSE mucho más complicado, con movimientos mucho más correctivos, esta vuelta en V realmente complicada. Creo que hay que tratarlo con mucha más precaución porque aquí vemos una zona de equilibrio en torno al 7650 donde puede estar enroscándose durante más tiempo el índice. El IBEX 35, esa zona de equilibrio estaba en torno al 9200, pero podríamos verlo desde el momento en que ha realizado la rotura de este pequeño rango, podemos verlo quizás atacar el 9500 de nuevo, ¿no? Falló en ese ataque al 9500 recientemente en dos ocasiones, en esta ocasión y en esta otra ocasión, y podemos verlo probablemente atacar de nuevo en los próximos días y semanas. El Nikkei en Japón sumamente alcista, mucha potencia en ese movimiento, podemos ver esas velas, ese optimismo tan grande con correcciones pequeñas incluso después de alcanzar el máximo histórico que estaría en torno a este nivel, un nivel que hacía 30 y tantos años que no visitaba, y fijaos cómo a pesar de alcanzar ese nivel la corrección es pequeña, de apenas 2-3 días, y posteriormente ¡pum! Retoma la tendencia alcista, ¿no? Sorprendente la facilidad con la que está superando estos niveles. Precaución, puesto que está algo sobrecomprado y, como digo, en máximos históricos, porque en algún momento podría corregir, pero en todo caso lo que sí tenemos es una tendencia alcista confirmada que probablemente dure más tiempo. China, en una tendencia bajista de corto plazo desde el momento en que perdió este nivel, pendiente, su economía mucho más desacoplada, podemos ver cómo se refleja eso también en su índice bursátil, y podemos ver formalmente o técnicamente sigue vigente este escenario bajista de corto plazo. Vámonos con las divisas, con un dólar index en una zona de equilibrio en torno al 1,03, que lleva a un euro dólar a tener una zona de equilibrio en torno al 1,085 aproximadamente, que es este nivel de aquí, y eso me lleva a pensar que lo más probable es que nos lo vayamos a encontrar
en un movimiento lateral de idas y venidas en función de los cambios de sentimiento de mercados, de la evolución de los tipos de interés, de si Europa va a subir durante más, incluso después del verano podría seguir subiendo tipos de interés, o por el contrario para allá, o de si Estados Unidos para y puede empezar a bajar a finales de año, pues podríamos encontrarnos movimientos de idas y venidas en torno a esos niveles. Libra dólar similar al euro dólar, pero más en la parte alta del rango, con una zona de equilibrio de corto plazo en torno a este nivel. Dólar yen, pudiendo iniciar, quizás está iniciando un movimiento alcista, es el momento en que rompió este rango, realiza rotura, retroceso. Si vuelve a romper este nivel de aquí, le estaríamos viendo realizar un recorrido alcista que puede ser interesante para posiciones de más largo plazo en el dólar yen, ¿no? Vámonos con las criptos, con un Bitcoin que está aguantando bastante bien este nivel. Lo he comentado ya en semanas anteriores. No ha cambiado su escenario alcista, sigue vigente su escenario alcista, y más si cabe por el hecho de que, a pesar de que durante este periodo el dólar se ha revalorizado, la cotización del Bitcoin ha permanecido en este nivel, no ha aguantado bien el soporte, ¿no? Lo que me lleva a pensar que se mantiene con cierto sesgo alcista y podría realizar algún movimiento, alguna explosión de volatilidad en algún momento. Como siempre, con mucha precaución, porque realiza movimientos muy inesperados en cualquier dirección, muy bruscos, y hay que manejarlo siempre con mucha precaución. Por último, materias primas. Hemos tenido ayer domingo, un anuncio por parte de Arabia Saudí. Va a recortar adicionalmente 1 millón de barriles diarios la producción, y eso provocó un cierto gap alcista, un movimiento alcista en la cotización del crudo, que le ha llevado a visitar un nivel superior, pero a cerrar rápidamente ese gap, o prácticamente cerrar rápidamente ese gap, por lo que el movimiento de momento ha quedado rápidamente descontado, y en mi opinión el escenario de un rango en torno a estos dos niveles, entre el 75 y el 65 aproximadamente, es el escenario técnico más probable ahora mismo. Por último, el oro, si pierde este nivel que vemos aquí en torno a 1940, una zona aproximada, no es un nivel exacto. Esta zona aproximada de aquí, si la pierde, podría realizar una corrección hasta 1850, deteniendo durante más tiempo esta tendencia alcista, ¿no? Así que de momento continúa la pausa en el oro, pero ya hemos visto cómo el resto de índices bursátiles, pues ese SP500 que hacía tiempo que queríamos ver por encima de los 9.200, ya ha provocado esa ruptura, arrastrando incluso al Russell, y bueno, lo más probable es que veamos ciertas tendencias alcistas en los principales índices o en todas las bolsas mundiales. Ya tenemos el Nikkei en tendencia alcista, el SP500 probablemente en tendencia alcista, el Nasdaq en tendencia alcista, el DAX en tendencia alcista. Veremos si ese ataque del IBEX a 9.500 finalmente se confirma como tendencia alcista. Ha sido un placer estar con vosotros. Recordad, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta y suscribiros al canal y activad la campanita para que os notifiquen la semana que viene y todas las semanas cuando subamos mi análisis. Sed muy felices. Hasta luego.